Bienvenidos. En esta presentación conoceremos cómo Europa y América vivieron una historia paralela durante el siglo XX. Aunque ocurrieron acontecimientos diferentes en cada continente, muchos estuvieron conectados y transformaron el mundo que conocemos hoy. El siglo XX estuvo marcado por guerras mundiales, revoluciones, crisis económicas y enfrentamientos ideológicos. Estos acontecimientos cambiaron profundamente la política, la economía y la sociedad tanto en Europa como en América. Al comenzar el siglo XX, Europa estaba dominada por grandes imperios y era el centro de la industrialización mundial. Mientras tanto, América Latina consolidaba sus jóvenes repúblicas y se enfrentaba importantes desigualdades sociales y económicas. Entre 1914 y 1918 ocurrió la Primera Guerra Mundial. Este conflicto involucró a las principales potencias europeas y dejó millones de muertos, enormes pérdidas materiales y un nuevo mapa político para Europa. Mientras Europa enfrentaba la guerra, México vivía la Revolución Mexicana. Líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon por la reforma agraria y la justicia social, dando origen a la Constitución de 1917. Al finalizar estos conflictos, Europa quedó devastada y tuvo que aceptar las condiciones del Tratado de Versalles. En cambio, México inició una etapa de reconstrucción basada en las reformas políticas y sociales establecidas por su nueva Constitución. Durante la década de 1920, Europa intentó recuperarse de la guerra. Sin embargo, las reparaciones económicas, la inflación y la inestabilidad política dificultaron ese proceso y aumentaron el descontento de la población. En contraste, Estados Unidos vivió los llamados felices años 20. Fue una época de crecimiento económico, aumento del consumo y avances tecnológicos que transformaron la vida cotidiana de millones de personas. Esa prosperidad terminó en 1929 con la Gran Depresión. La caída de la bolsa de Nueva York provocó una crisis económica mundial que generó desempleo, cierre de empresas y una fuerte reducción de la producción. América Latina también sufrió las consecuencias de esta crisis, ya que dependía de la exportación de materias primas. La disminución de los precios internacionales redujo los ingresos, aumentó el desempleo y profundizó las desigualdades sociales. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos enfrentaban una grave crisis económica y política. En este contexto surgió el fascismo en Italia y en 1922 Benito Mussolini llegó al poder, estableciendo un gobierno autoritario basado en el nacionalismo, el militarismo y el control del Estado. En Alemania ocurrió algo similar. En 1933 Adolf Hitler asumió el poder e instauró el régimen nazi, promovió el antisemitismo, fortaleció el ejército y utilizó la propaganda para controlar a la población. Estas acciones prepararon el camino para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa se preparaba para un nuevo conflicto, América Latina vivía importantes cambios políticos y económicos. Países como Brasil, México y Argentina impulsaron la industrialización y surgieron gobiernos populistas que buscaban fortalecer la economía y responder a las demandas sociales. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Muy pronto el conflicto involucró a decenas de países y se convirtió en la guerra más devastadora de la historia, afectando principalmente al continente europeo. Durante la guerra, ciudades enteras fueron destruidas por los bombardeos y millones de personas perdieron la vida. Al terminar el conflicto, Europa enfrentó enormes desafíos para reconstruir sus ciudades, su economía y sus instituciones. En 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Gracias a su capacidad industrial y militar, se convirtió en uno de los principales aliados y desempeñó un papel decisivo en la derrota de las potencias del eje. Además de Estados Unidos, otros países americanos como Brasil apoyaron a los aliados. También se instalaron bases militares en diferentes regiones del continente. Esto para fortalecer la defensa y apoyar a las operaciones durante la guerra. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, dejando millones de muertos y una enorme destrucción. Como respuesta, se creó la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Esto con el propósito de promover la paz y evitar nuevos conflictos de tal magnitud.
Después de la guerra, el mundo quedó dividido entre dos grandes potencias, las cuales fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Así se originó la Guerra Fría, una rivalidad política, económica, militar e ideológica, la cual marcaría las relaciones internacionales durante varias décadas. El capitalismo, liderado por Estados Unidos, defendía la propiedad privada y el libre mercado. Por su parte, el comunismo, encabezado por la Unión Soviética, proponía una economía controlada por el Estado. Esta confrontación dio origen a una intensa competencia mundial, la cual terminó influyendo tanto en Europa como en América. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos bloques. Europa Occidental adoptó el capitalismo y se integró a la OTAN, mientras que Europa Oriental quedó bajo la influencia de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Esta división fue conocida como la Cortina de Hierro. Alemania también fue dividida en dos países. La República Federal Alemana siguió el modelo capitalista, mientras que la República Democrática Alemana adoptó el comunismo. La ciudad de Berlín quedó separada y se convirtió en uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. En América, uno de los hechos más importantes fue el Bogotazo. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán provocó una ola de violencia y disturbios que marcaron profundamente la historia política de Colombia. Después del Bogotazo, comenzó el periodo conocido como la violencia durante 10 años. El enfrentamiento entre liberales y conservadores dejó cientos de miles de víctimas, desplazamientos de campesinos y una profunda división en la sociedad colombiana. En 1959 triunfó la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El nuevo gobierno impulsó importantes reformas sociales y estableció una alianza con la Unión Soviética, convirtiendo a Cuba en un punto estratégico de la Guerra Fría. La alianza entre Cuba y la Unión Soviética generó preocupación en Estados Unidos, ya que un gobierno comunista se encontraba a pocos kilómetros de su territorio. Desde entonces, Cuba fue uno de los principales aliados soviéticos en América. Durante varias décadas, la Unión Soviética brindó apoyo económico, político y militar a Cuba. Esta relación fortaleció al gobierno cubano, pero también incrementó las tensiones entre las dos grandes potencias. En 1962 ocurrió la crisis de los misiles, el momento de mayor tensión de toda la Guerra Fría. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, hasta que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo. En 1961 se construyó el Muro de Berlín para impedir que los habitantes del sector oriental escaparan hacia el oeste. Este muro dividió familias, limitó la libertad de movimiento y se convirtió en el símbolo más representativo de lo que era la Guerra Fría. Durante casi 30 años, Berlín permaneció dividida, mientras Europa continuaba separada por dos modelos políticos opuestos. Estados Unidos fortalecía su influencia en América Latina para evitar la expansión del comunismo. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética también llegó al espacio. En 1957, el lanzamiento del satélite Sputnik dio inicio a la carrera espacial, una demostración del avance científico y tecnológico de ambas potencias. Entre las décadas de 1960 y 1980, varios países latinoamericanos fueron gobernados
por dictaduras militares. En muchos casos, se limitaron las libertades, hubo persecuciones políticas y graves violaciones de los derechos humanos. En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por la soberanía de las Islas Malvinas. Aunque la guerra duró solo 74 días, dejó importantes consecuencias políticas y militares para ambos países. En 1989 cayó el Muro de Berlín, uno de los símbolos más importantes de la Guerra Fría. Este acontecimiento representó el inicio del fin de la división entre Europa Oriental y Occidental y abrió el camino para la reunificación de Alemania. En 1991 desapareció oficialmente la Unión Soviética. Con este hecho terminó la Guerra Fría y comenzó una nueva etapa en las relaciones internacionales, con Estados Unidos como la principal potencia mundial. Tras el fin de la Guerra Fría, Europa y América fortalecieron la cooperación económica y política mediante organizaciones como la Unión Europea, el NAFTA y el Mercosur. Sin embargo, continuaron enfrentando retos como la desigualdad y las migraciones. Al comparar la historia de Europa y América durante el siglo XX, observamos que ambos continentes vivieron procesos diferentes, pero estrechamente relacionados. Las guerras, las revoluciones, las crisis económicas y la Guerra Fría transformaron el mundo y dejaron enseñanzas que aún siguen vigentes. Comprender esta historia paralela nos ayuda a entender el origen de muchos acontecimientos actuales y la importancia de aprender del pasado para construir un futuro con mayor cooperación y paz. Muchas gracias por su atención.